Damos la bienvenida a todos de todas partes del mundo a una más de las transmisiones vía satélite de la Capacitación Mundial de Líderes desde Salt Lake City, Utah. El tema será enseñar y aprender el Evangelio de Jesucristo, tanto en el salón de clase como en el hogar. Todos nosotros, líderes, maestros, misioneros y padres, tenemos el desafío de toda la vida dado por el Señor de tanto de enseñar las doctrinas del Evangelio como de aprenderlas según se nos han sido reveladas. Comenzaremos con una breve conversación entre Elder L. Tom Perry y yo sobre los principios que edifican la enseñanza eficaz. Mi asignación es transmitir algunas experiencias personales que me han enseñado mucho sobre cómo enseñar y aprender. Si miran y escuchan con cuidado, observarán que para ser buenos maestros también deben ser personas que estén dispuestas a aprender. Enseguida de la conversación, el elder Jeffrey R. Holland nos dará instrucciones en cuanto a cómo prepararnos para enseñar. A continuación, él irá a un aula para dar una demostración de la enseñanza en el salón de clase. Cualquier miembro de los 12 podría haber dado esta demostración con eficacia. Cada uno de ellos habría tenido un enfoque diferente al de los demás. No existe un método específico que funcione para todos los maestros o todas las situaciones. El Espíritu es fundamental al guiarnos para que utilicemos nuestra propia preparación, experiencia, personalidad, conocimiento y testimonio en cualquier situación de enseñanza en particular. Después de la demostración de Elder Holland, tendremos un receso de 5 minutos. Presidente, usted escribió un libro titulado Enseñad diligentemente. Todo puesto en la iglesia requiere de un maestro eficaz. Es el llamamiento más importante. ¿Podríamos conversar por unos minutos sobre el requisito de enseñar eficazmente en nuestros varios llamamientos en la iglesia? Me nombraron supervisor de seminarios y no sabía nada. Me asignaron, me emplearon y en realidad me pagaron por ir por la iglesia a decirles a los maestros de seminarios cómo enseñar y qué estaban haciendo mal. Era muy delicado porque entraba en las salas de clases y veía a los maestros hacer algo y tenía que corregirles sabiendo que yo hacía exactamente lo mismo cada vez que enseñaba. Yo sabía lo que sentía el maestro. Los élderes Lee y Romney siempre enseñaban e hicieron todo lo posible por decirme o enseñarme algo a mí. Me parece que el motivo por el que lo hicieron, no estoy seguro de que me hubieran visto en este puesto o llamamiento, fue porque yo tenía una virtud, quería aprender y no lo resentía. Si uno no lo resiente y quiere aprender, el Señor seguirá enseñándole a uno, y a veces cosas que uno ni siquiera pensaría que desea aprender. Esos dos grandes maestros me enseñaban. Cuando veía al presidente Romney, a veces me decía, chico, quiero decirte algo. Ya sabía lo que venía. Iba a decirme que estaba haciendo algo que no debía. Y yo siempre se lo agradecía. Muy al principio aprendí que es de gran valor escuchar la experiencia de los mayores. Mi presidente de estaca una vez dijo, siempre trato de estar en presencia de grandes personas. Él vivía en un pequeño pueblo de Idaho, pero dijo, si venía algún orador o alguien especial, siempre trataba de estar presente porque podía aprender algo. Siempre me ha interesado asociarme con las personas mayores. Ahora yo soy uno de ellos. Pero recuerdo que en el quórum de los 12, el hermano LeGrand Richards no caminaba tan rápido como los demás hermanos. Yo siempre lo esperaba y le abría la puerta y volvía al edificio con él. Un día, uno de los hermanos me dijo, «Qué bueno es usted por cuidar al hermano Richards». Pensé, usted no conoce mi motivo egoísta, porque al caminar de vuelta yo solo lo escuchaba a él. Yo sabía que él recordaba a Wilford Woodruff y hablaba.
La enseñanza individual es muy poderosa. Por lo general, la enseñanza individual es lo que sucede cuando a uno lo corrigen. Ese es otro principio de la enseñanza, levantarse temprano. Pero la parte fácil de eso, o la difícil, es irse a la cama y luego reflexionar por la mañana con la mente despejada. Ahí es cuando vienen las ideas para enseñar. No sé cuán a menudo, no desde ayer, se me dieron asignaciones sin que yo supiera qué hacer. Fue en la reunión de las autoridades generales. Yo sabía que iba a hablar primero y pensé, ¿qué voy a decir? Y sabía que me vendría una idea y me vino. Usted estaba allí. ¿Cuál es la importancia del uso de las Escrituras en su enseñanza? Siempre me he apoyado en las Escrituras. El mejor ejemplo de la enseñanza y de cómo enseñar, el mejor modelo para los métodos de enseñanza, aparte del tema que es el Evangelio, es el Señor y su enseñanza. Es por eso que no me gusta ir al púlpito ni pararme enfrente de una clase sin tener las Escrituras en la mano. Las tengo en las manos hoy para que usted no me sorprenda con algo. Presidente, usted siempre lleva esas Escrituras. Cada vez que lo veo, las lleva. Usted nos contó una vez que un día se le habían mojado y que eso había ayudado porque ahora podía dar vuelta a las páginas con mayor rapidez. ¿Cómo utiliza las Escrituras en la enseñanza? Bueno, me encontraba estudiando afuera en el jardín. Alguien me llamó y dejé las Escrituras abiertas sobre la mesa. Las olvidé, como las personas mayores se olvidan. Y se encendieron los aspersores automáticos. Volví por la mañana y pensé, oh, mis escrituras que he marcado por más de 50 años están destruidas. Pero descubrí que solo había separado las páginas. Creo que si tuviera que comprar escrituras nuevas, las dejaría en la lluvia antes de empezar a usarlas. La gente siempre nos habla de las Escrituras y algunas personas nos dicen que es difícil leerlas de principio a fin. ¿Cómo hace usted que cobren vida en sus enseñanzas? Hay que ser constantes. Si leen el libro de Mormón, por ejemplo, recuerdo cuando estaba decidido a leer el libro de Mormón, era adolescente, lo abrí y leí Yo, Nefi, nací de buenos padres. Y seguí leyendo los capítulos y comencé a aprender. Era interesante y pude seguir bien la lectura hasta que llegué a los capítulos de Isaías y el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Unos meses más tarde decidí leer el libro de Mormón y de nuevo lo abrí. Yo, Nefi, nací de buenos padres. Pero cada vez que leía llegaba a la barrera de los capítulos de Isaías y me preguntaba por qué estaban ahí. Finalmente decidí leerlos. Cuando era adolescente solo veía las palabras y no las comprendía, pero podía dar vuelta a las páginas y seguir adelante. Cuando uno llega a Alma, vuela por esas páginas. Uno tiene que estar decidido a leer esos capítulos. Y no solo darles una mirada, sino leerlos de principio a fin. El libro de Mormón, el Nuevo Testamento, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio. Y por años me hice el hábito de leer las Escrituras cada verano cuando teníamos tiempo libre, para refrescar la memoria del contenido. ¿Qué consejo les daría a los conversos recientes antes de su primer llamamiento como maestros? Les diría que ellos pueden hacerlo. Todas las personas pueden enseñar. Les aconsejaría que oraran pidiendo el don de la enseñanza. El libro de Mormón habla de varios dones, entre ellos la enseñanza del Evangelio a través del Espíritu. Cuando leí eso hace años pensé, ese es un don que quiero tener. Poder enseñar por el Espíritu. En las Escrituras descubrí que este es un don que hay que pedir. Pedid y se os dará. Por lo que les diría a las personas que sigan pidiendo y buscad y hallaréis. El don hay que ganarlo, pero sí pueden recibirlo.
¿Qué deben hacer los maestros para asegurarse de tener el espíritu al enseñar? Hay que vivir de manera digna y pedir ayuda. Uno puede pedir ayuda si es padre. El esposo y la esposa pueden conversar el uno con el otro. Y luego hay que guardar los mandamientos y orar constantemente, sin cesar, pidiendo la habilidad y la inspiración para saber qué hacer y cuándo. El Señor no les fallará. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cualquier cosa que pidáis con fe, creyendo que recibirás, se os dará. Luego uno de los pasajes añade, si es bueno para ti. El Evangelio es muy práctico. Usted quizás sea una persona mayor que cree que su ministerio ha terminado, o una persona joven que le tema a todo, o una madre muy ocupada con sus hijos, o un padre preocupado, pero puede enseñar, y puede orar, y puede recibir guía, y usted será adecuado. El Señor lo bendecirá, se lo prometo. Cuando el Señor enseñaba, siempre hablaba de lo que las personas conocían. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a una red. En realidad no es una red, es como una red. Y luego explicó por qué. Y el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Cuando dio la parábola del sembrador, era algo con lo que podían relacionarse. Y no es solo posible, sino también probable, que después de haber dado la parábola del sembrador y de haber hablado sobre la semilla plantada en el pedregal y la plantada en buena tierra, que un mes más tarde, uno de los que lo escuchó y ahora se encontraba plantando y al ver la semilla en la mano, volviera a vivir la lección. Al utilizar parábolas, historias e ilustraciones, estas viven después de la clase. El método de él era increíblemente sencillo. A veces era severo, pero siempre se ponía al nivel de ellos. Es un llamamiento sagrado, un llamamiento santo. Creo que lo que les diría a los maestros es que nunca enseñen solos. Nunca tienen que estar solos. El Señor lo ha prometido en las Escrituras. Hablamos de las Escrituras. En Alma, el Señor concede maestros a toda nación de su propia lengua. Y también declara, enseñaos diligentemente y mi gracia os acompañará. Yo no sé enseñar el Evangelio sin la constante oración. Se puede decir una oración, pero también se puede pensar una oración. Muchas veces al enseñar a un grupo o a una clase, no a ustedes, por supuesto, oro internamente. ¿Cómo puedo ayudarles a entender? Y no sé cómo hacerlo sin el poder de la oración. La enseñanza tiene un papel primordial en todas las actividades de la Iglesia. ¿Quién es responsable de prepararse para enseñar? Todos somos maestros. El líder es maestro, el discípulo es maestro, el consejero es maestro, los padres son maestros. Por lo que tenemos la responsabilidad de enseñar y de aprender los principios de la enseñanza. El Señor estableció su iglesia de manera que todos hagamos todo en la iglesia. Hay una declaración en Doctrina y Convenios que dice que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor.
el Salvador del mundo. Qué bendecidos somos de tener un sacerdocio laico, como se le llama, para que todos los hermanos puedan poseer el sacerdocio. Todas las hermanas califiquen para tener llamamientos dentro de la iglesia y todos podamos ser padres. Por tanto, la enseñanza es fundamental en todo lo que hacemos. ¿Cuál es la diferencia, ya que ha mencionado la enseñanza en el hogar? ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza en la iglesia y la enseñanza en el hogar? ¿Hay alguna diferencia significativa? En el hogar es más íntimo, mejor, más fácil y menos formal. Y los padres son la muestra. Los padres también enseñan otras cosas que pueden ser dolorosas para los niños cuando preguntan por qué, y los padres solo pueden decir porque sí, porque no saben por qué. Solo saben que no es lo que se debe hacer. Se les enseña la obediencia para que sepan y comprendan. En casa existe un poderoso lazo de amor entre padres e hijos, y uno no se da por vencido sino hasta que logra enseñar. Presidente, ¿cómo se transmite el espíritu de maestro a estudiante en la sala de clases de manera que sea una experiencia significativa para ellos? Primero, deben saber que usted los ama, que desea enseñarles, y luego usted debe comunicarse al nivel de ellos. Podemos hablar por encima de su nivel de comprensión, aún en el Evangelio, sobre temas que no pueden comprender. Eso no es lo que el Señor hizo. Él caminó y habló con ellos en la vida diaria, y sus enseñanzas fueron a ese nivel. Siempre. Si usted tiene algo que enseñar, ellos realmente quieren aprender. Aún los adolescentes, especialmente los adolescentes, desean aprender, están sedientos de ello. Muchos maestros creen que deben preparar hasta la frase más específica. Sí y no. Esa preparación incluye una presentación lo suficientemente flexible como para darle participación al estudiante, permitir que haga preguntas y participe en la conversación. Hay que dar lugar a la inspiración. El Espíritu Santo puede hacerle recordar. Si tenemos el desafío de enseñar algo y pensamos en quiénes somos y en lo que hacemos, siempre hay alguna experiencia que hayamos tenido o algún lugar que hayamos visitado o algo que hemos visto que podemos incluir en la lección. Y las Escrituras son parte de todo eso. No son solo libros para leer ocasionalmente para comprender las reglas y los reglamentos de la iglesia. Gran parte de la enseñanza en la iglesia se hace de manera tan rígida que es un sermón. En la sala de clases no se responde bien a los sermones. Esto se hace en las reuniones sacramentales y en las conferencias. Un orador da un sermón. Pero la enseñanza puede ser interactiva para que usted pueda hacer preguntas. Es fácil fomentar las preguntas en la clase. Supongamos que estamos enseñando sobre el martirio del profeta José Smith. Usted es maestro de historia de la iglesia y lo ha estudiado todo y sabe que el profeta fue baleado el 27 de junio de 1844 a las 5 de la tarde en la cárcel de Carthage. Si les pregunta a los alumnos a qué hora del día y dónde fue baleado el profeta, nadie lo sabrá. Usted no lo sabía antes de leer el manual. Pero puede preguntar, ¿qué creen ustedes que lo llevó a eso? En el momento en que usted pregunta, ¿qué creen?, tendrán algo que decir. Ellos pueden contribuir. Aún los alumnos más tímidos tendrán algo que decir. Hay una manera de hacer las preguntas y de manejar la clase. Responda a las preguntas. Siéntase libre de hacer preguntas en la clase. Uno no puede dar lo que no tiene, tal como no es posible volver de un lugar al que no ha ido. Entonces hay que tener el espíritu. Hermanos y hermanas, ¿no fue eso estupendo? Fue divertido para todos. Donde quiera que estemos en el mundo, reunidos para escuchar a dos grandes líderes hablar de manera tan cálida y perceptiva
sobre la enseñanza y el aprendizaje a la manera del Evangelio. Agradecemos al presidente Packer y al elder Perry por ese cimiento inspirador para el tema de hoy. Y esperamos con ansias el mensaje culminante que recibiremos del presidente Monson al final de nuestra reunión. Eso es prueba de la alta prioridad que las autoridades generales que presiden le dan al tema de la enseñanza y el aprendizaje que estamos dedicando toda esta transmisión de la capacitación mundial de líderes para este año. Quizá la razón de ello sea obvia. Todos comprendemos que el éxito del mensaje del Evangelio depende de que se enseñe, que se comprenda y luego se viva de tal forma que la promesa de felicidad y salvación que nos brinda se pueda llevar a cabo. Por esa razón, la última y gran responsabilidad que Jesús dio a sus discípulos justo antes de su ascensión al cielo fue: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que el Señor recalca en este pasaje es que por mucho que sea lo que hay que hacer para vivir el Evangelio, y es mucho lo que debemos hacer para vivirlo, nada de ello se puede lograr hasta que se nos enseñen esas verdades y aprendamos a la manera del Evangelio. Durante varios años, el presidente Hinckley nos ha aconsejado que mantengamos a nuestra gente cerca de la iglesia, especialmente a los jóvenes y a los nuevos conversos. Dijo que todos necesitamos un amigo, una responsabilidad y ser nutridos por la buena palabra de Dios. La enseñanza inspirada en el hogar y en la iglesia ayuda a proporcionar ese elemento crucial de ser nutrido por la buena palabra de Dios. Y la oportunidad de magnificar este llamamiento existe en todo lugar. Padres, madres, hermanos, amigos, misioneros, líderes y maestros del sacerdocio y las auxiliares, maestros de clase, incluso nuestros fantásticos maestros de seminario e instituto que hoy están con nosotros. Y bien, la lista continúa. De hecho, en esta iglesia es casi imposible encontrar a alguien que no sea maestro. El presidente Packer señaló esto en su conversación con el elder Perry. Él dijo, y lo repito textualmente, todos somos maestros: el líder, el seguidor, el padre, el consejero. No es de extrañar que el apóstol Pablo dijera en sus escritos: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Y después de eso viene la amplia bendición de los milagros, dones espirituales y manifestaciones celestiales. Haciendo recalcar la naturaleza divina de los que son llamados como maestros, un joven apóstol llamado David O. McKay dijo en una conferencia general en 1916, la responsabilidad más grande que puede tener un hombre o una mujer es la de ser maestro de los hijos de Dios. Eso sigue siendo verdad. De esta cita sacamos la idea para el título de la maravillosa guía de consulta y manual de la Iglesia, la enseñanza, el llamamiento más importante. En el venerado himno de la primaria, Soy un hijo de Dios, los niños cantan esta petición a los padres y maestros. Guíenme, enséñenme la senda a seguir, para que algún día yo con Él pueda vivir. Esta es la tarea que tenemos en común en esta iglesia. Es la responsabilidad que compartimos. Todos somos hijos de Dios y debemos enseñarnos el uno al otro. Debemos enseñarnos la senda a seguir. Esto es lo que intentaremos hacer hoy. Se darán cuenta al ver estos materiales esparcidos sobre la mesa que estoy tratando de preparar una lección. ¿Se les hace conocido? Es la lección de hoy. Una lección para todos ustedes. Prepararse para una clase requiere mucho trabajo y toma tiempo. Con respecto a esto, quisiera exhortarlos a empezar a planear y a pensar con anticipación en la lección que tengan que dar. Por ejemplo, si fuera a enseñar una clase el domingo, leería la lección y empezaría a orar en cuanto a ella el domingo anterior.
Eso me da toda una semana para orar, para buscar inspiración, para pensar, para leer y estar atento a aplicaciones de la vida real que den vitalidad a mi mensaje. No terminarán la preparación ese día, pero les sorprenderá cuántas cosas les vendrán a la mente durante la semana, cuánto Dios les dará, cosas que sentirán que deben usar cuando terminen su preparación de la lección. Al hablar en cuanto a la preparación, me gustaría animarlos a que eviten la tentación que se le presenta a casi todo maestro de la iglesia, que por lo menos ha sido así conmigo. Es la tentación de cubrir demasiado material. La tentación de hacer caber más en una hora o más en los alumnos que lo que pueden retener. Recuerden dos cosas en cuanto a esto. Primero, estamos enseñando a personas, no temas en sí. Y segundo, todo esquema de una lección que he visto inevitablemente tendrá más en él que lo que podamos cubrir en la cantidad de tiempo disponible. Así que no se preocupen por eso. Es mejor tomar unas cuantas buenas ideas y tener un buen análisis y un buen aprendizaje que estar apurado tratando de enseñar cada palabra del manual. En estos materiales ya cuento con 3 o 4 veces más contenido de lo que pudiera decir o compartir con ustedes en la cantidad de tiempo disponible para una clase. Por lo que, como ustedes, he tenido que escoger y seleccionar. Estoy guardando algo del material para otro día. Un ambiente sin apuros es absolutamente esencial si se ha de tener la presencia del Espíritu del Señor en la clase. Por favor, nunca olviden eso. Muchos de nosotros nos apuramos y en nuestro apuro dejamos atrás al Espíritu del Señor, tratando de ganarle al reloj en una carrera totalmente innecesaria. Y bien, volvamos ahora a la estupenda conversación entre el presidente Packer y el elder Perry para buscar algunos de los puntos clave para el éxito en esta gran tarea de enseñar y aprender. Para ello, vamos a entrar a un salón de clases aquí en las oficinas generales de la iglesia, en donde vamos a desenvolvernos en forma muy similar a la que esperamos que ustedes lo hagan en sus salones donde quiera que se encuentren en el mundo. Esto es improvisado y espontáneo, igual que sus clases. El maestro se ha esforzado por prepararse y orar, y les aseguro que yo he hecho lo mismo, y también los alumnos. Ahora que ya tuvimos la primera oración, confiaremos en que el Espíritu del Señor nos guiará en nuestra experiencia didáctica. Bien, bienvenidos a la clase. Esta es nuestra aula. Nuestro distinguido público. Y los incluimos a todos ustedes también. Vamos a hacer un poco más grande el círculo en lo que se refiere a nuestro análisis. Lo que se propone es que esta sea una clase de tamaño promedio, más o menos. Algunos de ustedes tendrán más y otros menos. Pero los principios de la enseñanza serán básicamente los mismos, independientemente del tamaño de la clase. Aquí tenemos a 15 personas absolutamente perfectas y bellas en el público. Y el número 16 es usted, que está recibiendo esta transmisión mundial. A veces miraré a la cámara para verle a usted, el participante número 16. A veces estaré hablando a estos 15. Pero todos somos parte del grupo, así que intégrense. Estén atentos a nuevas ideas, cosas que tal vez les lleguen solo a ustedes y quizá no tengan nada que ver con lo que estamos diciendo, pero así funciona el Espíritu. Sean receptivos a la inspiración del Espíritu de cómo pueden enseñar y recuerden, sí pueden enseñar, pueden hacerlo. Bienvenidos. Bien, esta es su oportunidad. El elder Perry le hizo una pregunta al presidente Packer a la mitad de su conversación. Creo que dijo algo como, ¿qué le diría a un nuevo maestro? Si alguien estuviera recién llamado, ¿qué le aconsejaría hacer?
con lo cual pudieran cobrar valor y pudieran aceptar el llamamiento, cumplirlo y disfrutarlo. Hermano Dahlquist, Puede hacerlo. usted puede hacerlo, todos pueden enseñar. Y eso es lo que el presidente Packer dijo cuando respondió a la pregunta del hermano Perry. Hizo referencia, mientras tomé notas durante su conversación, hizo referencia a pasajes de las Escrituras que prometen que podemos hacerlo. Y eso constituye un segundo testigo. Son palabras tranquilizadoras adicionales y usamos pasajes de las Escrituras. ¿Les vienen a la mente algunos pasajes? Moroni 10:17. Moroni 10:17, el último capítulo del Libro de Mormón. Un gran resumen sobre los dones. ¿Le gustaría leerlo, hermano Jensen? Y todos estos dones vienen por el Espíritu de Cristo y vienen a todo hombre respectivamente, de acuerdo a su Estupendo. voluntad. Nadie queda excluido. Y a veces pienso que significa todos menos yo. Todos pueden enseñar, pero yo no. O todos pueden ser líderes, menos yo. Pero ese no es el caso. Estos son dones, son para todos. Y una pequeña advertencia en cuanto a eso, ya que estamos en este tema, hermano Jensen, continuemos. Veamos el versículo 8. Lea las primeras líneas del versículo 8. Y además os exhorto, hermanos míos, a que no neguéis los dones de Dios, porque son muchos y vienen del mismo Dios. Muy bien, hasta ahí. Creo que nos sentimos un poco tentados de negar. Nos limitamos. Cuando recibimos el llamamiento o tenemos que enfrentar un salón de clases, y esa es una experiencia bastante intimidante para cualquiera, creo que algo dentro de nosotros dice, no puedo hacerlo y voy a negar. Voy a negar que ese don puede venir. Voy a negar que el don es mío. En cierto modo, voy a negar la autenticidad del llamamiento. En cierta forma, supongo que es lo que estamos diciendo. Y lo que Moroni dice aquí es que no neguemos. No neguéis los dones de Dios porque son muchos. Un pasaje más del Nuevo Testamento. Ya leímos uno del Libro de Mormón, pero estoy pensando en algo que el Salvador mismo dijo directamente a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Y se me ha dicho que es la promesa, y declaración de las Escrituras que se repite más que casi cualquier otra en todas las Escrituras. Alguien dijo que alguna variación de este pasaje aparece en las Escrituras 100 veces. Si solo apareciera una o dos veces, yo creo que podríamos aceptarla una o dos veces, pero algo que se repite 20, 40, 60 u 80 veces claramente tiene gran significado para el Señor. ¿Alguien tiene idea de lo que estoy pidiendo en cuanto a un pasaje del Nuevo Testamento que hable de esto? Hermana Matsumori. Bueno, si está hablando acerca del que se repite con más frecuencia, creo que es el que habla de ver. Exactamente, usted pedir, se gana el llamar y se premio, os dará. se gana la condecoración, se gana el certificado, hermana Matsumori. Eso no se permite en la primaria. Tenemos una líder de la primaria instruyéndonos sobre lo que podemos y no podemos hacer en la primaria. Hermana Matsumori, ya que usted lo introdujo, ¿nos podría leer Mateo 7:7? Esto es del Sermón del Monte, que es uno de los lugares donde se expresa esta promesa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Gracias. Me encanta el espíritu preciso, claro y declarativo de esa promesa. Si pedimos, recibiremos. Y si llamamos, se nos abrirá. Podemos hacerlo. Ahora, estamos empezando a acumular algunas ideas y le voy a pedir a la hermana Kathy Hughes, de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, que sea nuestra escribiente este día de hoy. Se darán cuenta de que no he optado a escribir en mi egipcio no reformado. Así que tenemos un título y creo que tenemos un tema que se está desarrollando, el cual nos dio el presidente Packer en su conversación con el elder Perry. Es el don de la enseñanza, el don de la enseñanza. ¿Podría poner ese título, por favor, hermana Hughes? Y ahora que hemos empezado a hablar, y esto va a suceder, estamos recordando algunos pasajes de las Escrituras. Vamos a hacer una lista de algunas cosas que queremos recordar sobre cómo buscar el don de la enseñanza. Y la que nos dio la hermana Matsumori como número 1 sería pedir, buscar y llamar espiritualmente. Que quizás supongo es el requisito más fundamental para un maestro que busca este don de Dios que Dios nos ha prometido. Hermano Kerr. Me parece muy importante que pongamos la pieza final a esto y que quizás tengamos frente a nosotros lo que proviene de pedir, recibimos. Muy bien.
Lo que proviene de buscar encontramos. Pongamos un Llamamos y está subconjunto, abierto. ponga un paréntesis debajo de eso, hermana Hughes, que vamos a recibir. Contiene una promesa. Hermano Howe. Relacionado con eso, me gusta Lucas 12:12, donde dice, Bien, léalo, por favor. porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Eso nos abre todo un mundo nuevo porque siempre estamos hablando de esta forma a los misioneros. Siempre les decimos a los misioneros que abran la boca y que si se han preparado y esforzado, Dios les dará lo que deben decir en el momento en que lo necesiten. Esa es una fantástica y amplia nueva idea sobre pedir y recibir a la hora indicada. Es un versículo espectacular, Oren. Hermana Smith. Creo que a veces, cuando estamos en situaciones como esta, donde nos sentimos abrumados... Tranquila, tranquila. Bueno, y también siendo conversa a la iglesia y que se le pide enseñar una clase en la que hay personas de patrimonios pioneros, hay ocasiones en que el Espíritu sí le indica a uno a decir algo que no se planeaba decir, pero en Éxodo 4:12 dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y pienso que si estamos dispuestos a dejar que el Espíritu nos impulse a decir esas cosas, aunque no pensemos que sea lo correcto o que no tengamos todas las respuestas, y dejamos que nuestro Padre Celestial haga su trabajo de hablar por medio de nosotros. Fantástico. Qué versículo tan maravilloso. No creo que en todos los años en que he tenido alguna conversación en cuanto a este tema, no creo haber escuchado que se usara ese pasaje. Así que gracias, hermano Smith. Y el contexto de esto, por supuesto, es la tarea abrumante que Moisés tenía y que los hijos de Israel tenían de salir de los problemas de la vida. Eso es lo que a todos, lo que todos le hacemos frente. Ese es un pasaje fantástico que decir, no te preocupes, te será dado. Gracias por ese pasaje. Bien, mantengan estas citas en mente si van a enseñar en cuanto a un tema como este. Pueden usar estos y muchos, muchos más. Hermano Smo. También uno de los desafíos es que muchos de nosotros, cuando se nos llama a enseñar, nos sentimos totalmente abrumados con la enormidad de la asignación y nos sentimos incompetentes y mal preparados. Pero si nos esforzamos por estudiar los materiales que se nos han dado y nos adentramos en las Escrituras y luego simplemente confiamos en el Espíritu, se nos ayudará por medio del proceso. Creo que a veces nos sentimos abrumados porque no sabemos lo suficiente. Absolutamente, y todos nos sentimos así. Todo maestro que ha enseñado se ha sentido así. Y creo que sería justo decirlo. Creo que todos aquí representamos el esfuerzo colectivo de la Iglesia de poner buen material en las manos de las personas. Realmente sí tenemos buen material de cursos de estudio. Tenemos buenos manuales. Y no se enseñan solos, pero es tranquilizador saber que no estamos solos, que no tenemos que volver a inventar la rueda. Tenemos muy buenos recursos y vamos a hablar de eso durante el día. Eso nos ayuda a no sentirnos tan abrumados. Bueno, continuemos haciendo otras observaciones. Cuando el presidente Packer estaba hablando con el elder Perry, dijo que había algo que, de hecho, tengo la cita. Él dijo, siempre me he apoyado en las ya fuera en el púlpito o parado frente a la clase. Dijo que no quería ir a ningún lugar sin ellas. ¿Qué dijo? ¿La oía usted, hermana Beck? Las Escrituras. Las Escrituras. Las Escrituras, absolutamente. ¿Podría poner el número 2, hermana Hughes, enseñar de las Escrituras? No creo que podamos exagerar en cuanto a esto en nuestro papel de enseñar a la iglesia. Obviamente, puesto que la sustancia misma del Evangelio, las Escrituras mismas, son lo que se nos ha llamado a enseñar, ya sea en la primaria y de ahí hasta los grupos de adultos, todos los grupos de adolescentes, lo que sea, en casa o en la iglesia. Y esto me recuerda algo poderoso que se dijo. Acudan a Alma 31, por favor. Este es un pasaje favorito que creo que dice esto de forma más poderosa que cualquier otro que yo conozco en las Escrituras. Alma se había embarcado en una misión muy, muy seria, una misión muy difícil, la misión a los soramitas. Y acababa de tener el intercambio de palabras con Corior. Esta es una parte difícil del libro. Y se da cuenta de lo que le funciona y de lo que no funciona en este desafío, el desafío de enseñar y testificar.
Hermano Wada, me parece que usted está buscando este versículo. ¿Nos podría leer Alma 31:5? Claro que sí, como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Muchas gracias. Con el transcurso de los años, este ha llegado a ser uno de mis pasajes favoritos. Quizá no deberíamos tener favoritos, pero todos tenemos versículos a los que volvemos una y otra vez, y yo he vuelto una y otra vez a este. Como la predicación de la palabra, el poder de la palabra, tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, surtía un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada. Y habían tenido suficiente espada en este libro y en la vida, o cualquier otra cosa. Todos los otros campos de batalla y conflictos y desafíos que hemos enfrentado tenía un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Un sinónimo de la palabra virtud es poder. Este mismo concepto se tradujo del griego en el Nuevo Testamento como poder. Cuando la mujer se acercó a tocar el borde del manto de Cristo en la escena del Nuevo Testamento, él dijo, ha salido poder de mí, así que significa lo mismo. Así que podemos insertar eso aquí, que Alma está diciendo que debemos poner a prueba el poder de la palabra de Dios, ya que surte un efecto tan potente. Hermano Wada. Parte de la palabra de Dios que usted mencionó, pienso que todos van a la iglesia para aprender y algo tienen el deseo de ser nutridos. Y una frase del libro de Jacob, permítame citarlo. ¿Jacob qué? Deme la referencia para repetirla en el micrófono. Jacob 2, versículo 8. Jacob 2, versículo 8, gracias. Y supongo que han subido hasta aquí para oír la agradable palabra de Dios, sí, la palabra de Dios que sana el alma herida. Gracias. Qué versículo tan, pero tan maravilloso. He utilizado ese versículo por muchas razones, pero no para esa. Estupendo. Da mucha satisfacción cuando al terminar de enseñar una clase alguien se me acerca y dice, es exactamente lo que deseaba escuchar y lo necesitaba. Sí, y el punto profundo. Gracias, hermano Wada, porque la gente viene a la iglesia para tener una experiencia espiritual. Por eso vienen. Venimos a la iglesia y venimos a este tipo de reuniones a oír la palabra de Dios, a escuchar declaración y espíritu, y testimonio y convicción. Cuando llegan los momentos difíciles, cuando necesitamos ser sanados, lo que el mundo ofrece no será suficiente. Venimos para ser sanados por la palabra de Dios. Ese es un versículo estupendo. Vicky, adelante, hermana Matsumori. Para la mayoría de los maestros de la primaria, enseñar a los niños en base a la palabra de Dios Tiene es razón. un desafío. Ellos no saben leer, no tienen sus propios ejemplares de las Escrituras, no están familiarizados Tiene con las razón. Escrituras, a menos que la familia se los proporcione. Puede ser un desafío. Aquí tenemos a una maestra de la primaria con experiencia, dándonos una pequeña advertencia para que nos demos cuenta de que tendremos niños en todas las etapas de desarrollo y que debemos encaminarlos como debe ser. Es un buen recordatorio. Gracias, hermana. Hermano Dahlquist. También es lo mismo con los hombres y las mujeres jóvenes, y es que si han de comprenderlo, deben ser capaces, tal como dijo Nefi, de aplicarlo. Aplicarlo a sí mismo. Necesitan que las escrituras cobren Sí. vida. Y estamos hablando de una gran cantidad de experiencia, algunas experiencias en el hogar, tenemos a los maestros de seminario e instituto en el público. Estamos hablando de algo que tiene que crecer con el transcurso del tiempo. Nuestros hombres y mujeres jóvenes no seremos impacientes si toma algo de tiempo desarrollarlo. Adelante, hermano Jensen. Creo que hasta ahora nuestro análisis se ha concentrado en estos, los libros canónicos, pero también tenemos otras escrituras. Sí, ¿le gustaría mencionar algo en cuanto a los profetas vivientes? Y ya que estoy un tanto envuelto en las publicaciones de la Iglesia en el departamento de cursos de estudio, tenemos buenos manuales y tenemos Y revistas. revistas e historias. ¿Verdad que son potentes? Y supongo que la gran prueba que responde esa pregunta es todo el material con el cual los podemos evaluar, la declaración de los libros canónicos. Estos se convierten en herramientas en nuestras manos. Y si tenemos gran material, además de los profetas vivientes y las transmisiones de la Conferencia General Semestral y las publicaciones que se envían a la iglesia. Tenemos una abundancia de la palabra de Dios disponible y debemos usarla. Hermana Hughes. Pero esto hace que en mi mente surja la pregunta de por qué.
con frecuencia vemos que, tal como el Elder Oak señaló en otro discurso que dio, que solo se reconoce muy superficialmente que el manual siquiera existe. Como si no existiera y luego enseñamos otras Luego cosas. enseñamos otras cosas y supongo que la pregunta que me preguntaría hoy es, ¿por qué lo hacemos? Es decir, ¿por qué podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a entender que los manuales son para nuestra edificación? Sí, y es un buen recordatorio y concuerda con el comentario del Elder Jensen, que ciertamente tiene enormes responsabilidades en cuanto a los cursos de la iglesia. Con el espíritu de los fantásticos comentarios que han hecho y las ideas que me han dado, las nuevas ideas sobre el poder de la palabra y el sanamiento y la ayuda y la luz que se recibe, recordé una historia que no está grabada en nuestra cinta, pero es una historia que el presidente Packer contó al Quórum de los 12 hace unos años. Habló de un duro invierno en Utah, cuando hubo demasiada nieve, lo que hizo que las manadas de venados bajaran hasta algunos valles y algunos quedaron atrapados por cercos y circunstancias por haber salido de su hábitat natural. Agencias perfectamente capaces, que tenían una buena intención, perfectamente receptivas, intentaron alimentar a los venados para que pudieran superar la crisis del invierno. Llevaron heno y lo tiraron por todos lados. Fue lo mejor que pudieron hacer bajo las circunstancias. Se encontró a un número inmenso de venados que habían muerto de hambre. Y al examinar la situación, las personas que habían ayudado a los animales después dijeron que tenían el estómago lleno de heno, pero no habían muerto de hambre, pero que habían muerto de hambre. Los habían alimentado, pero no habían sido nutridos. Y todo maestro debe recordar que debemos nutrir, es nutrir por la buena palabra de Dios. Y nosotros podemos nutrirnos también. Eso puede ser parte de lo que lo haga divertido, pero parte de la importancia de anclarse en la palabra de Dios. Hermana Hughes, por favor, escriba el número 3, enseñar con el Espíritu y por medio de Él. El Espíritu del Señor es el verdadero maestro. Y fue lo que dije. Creo que hace un minuto al público que está en el mundo. Escuchen con el corazón, escuchen con el alma. Y tendrán sentimientos que no tienen nada que ver, inspiraciones del Espíritu que no tienen nada que ver con lo que están diciendo. Tal vez sea algo personal o algo en su casa, quizás sea algo de un matrimonio o un hijo, pero ese es el Espíritu y Él es el verdadero maestro. Hay una línea en el versículo 16 de la sección 43 de la Doctrina y Convenios que dice que debemos ser instruidos de lo alto. Somos instrumentos, somos herramientas y son nuestras lenguas y labios, pero el maestro está en lo alto. Y bien, ahora voy a hablar con mi amigo, Orrin Howell. Muy bien. En primer lugar, es una buena experiencia didáctica que los miembros de la clase se conozcan un poco mejor. Así que vamos a hacer eso por un momento con Orrin. Y bien, Orrin, es su turno. ¿Cuándo se unió a la iglesia? Me uní en junio de 1996. 1996. ¿En dónde fue que se unió a la iglesia, hermano Howell? En Bosnia. En Bosnia. ¿Qué estaba haciendo en Bosnia, hermano Howell? Estaba en el ejército. Estaba en el ejército. ¿En qué lugar de Bosnia y en qué se bautizó? Me bauticé en Tuzla, en un viejo bar ruso que habían convertido en una capilla. Usamos una cubierta vieja del motor de un tanque, la volteamos, la metimos en la capilla y la usamos como pila bautismal. No creo que podamos desarrollar el tema al que nos estamos dirigiendo, pero este es un maravilloso joven del ejército que se siente conmovido por la vida de otros santos de los últimos días en el ejército y recibe un testimonio del Evangelio y desea bautizarse. Así que la capilla convertida en la que se reunían en tiempo de guerra y el capó volteado de un tanque, si entendí correctamente, Orrin, cubierta de motor. La cubierta del motor de un tanque la quitaron. La voltearon para formar una estructura parecida a una pila llena de agua. Y Orrin la llenó. Fue bautizado. Y ahora la pregunta verdaderamente importante, Orrin, ¿quién lo confirmó miembro de la iglesia en ese lugar? Usted, Elder Holland.
¿Moi? Sí, ¿Yo? Tuve la gran oportunidad en el verano de 1996 de confirmar a Orrin Howell como miembro de la iglesia en Tuzla, Bosnia, bajo condiciones de guerra, donde estábamos peleando por la vida literalmente. Y al ver a este maravilloso joven, que ahora es un sumo sacerdote, que sirve a la iglesia fielmente aquí en el Valle del Lago Salado, es un miembro muy distinguido de nuestra clase el día de hoy. Gracias, Orrin, por esa información. Permite que los miembros de la clase se conozcan un poco mejor cuando no hemos podido estar juntos tan seguido como quisiéramos. Le voy a pedir al hermano Howell que desarrolle el tema de enseñar por medio del Espíritu con nosotros y que acuda a la sección 50. Hermano Orrin, acudan a la sección 50, que es una serie de versículos que usamos con frecuencia y con urgencia con los misioneros. Pero debemos usarlos de igual forma con todos nosotros. Leamos el versículo 13. Hermano Howell, ¿podría leer Doctrina y Convenios 50:13? por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta. ¿A qué se os ordenó? Muy bien. Ahora, a fin de cambiar el énfasis un poco para un propósito más amplio, cambiemos la palabra ordenó por llamó. ¿Está bien? Ordenó es lenguaje del sacerdocio y vamos a hablar sobre el llamamiento general de enseñar. Así que, por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta. ¿A qué se os llamó? Bien. Ahora, hermano Howell, lea la respuesta del Señor en el versículo 14. A predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Muy bien. Esta es solo una afirmación de las Escrituras que recalca lo que estamos tratando de desarrollar y que ya hemos mencionado, y es que el verdadero maestro es el Espíritu. Yo no soy el maestro, y ustedes tampoco lo son cuando van a dar sus clases. Todos somos receptivos, todos debemos ser receptivos al Santo Espíritu, a la guía del cielo, que es el Maestro, a predicar mi Evangelio por el Espíritu, sí, al Consolador, que fue enviado para enseñar la verdad. Ahora, si continuamos, encontramos una advertencia. ¿Qué pasa si intentamos hacerlo de otra forma? ¿Qué sucede si intentamos enseñar sin el Espíritu? O no le hacemos caso o no somos receptivos a Él. ¿Cuál es el veredicto del Señor en cuanto a este tipo de enseñanza? Hermana McKee, quisiera leer el versículo 18, unos cuantos versículos más abajo de lo que leyó Orrin. Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Repítalo, por favor, una vez más. Es una frase muy Y si potente. es de alguna otra manera, no es de Dios. Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. ¿Cuántas otras maneras? Hermana Beck, Quiere decir entonces que si me siento y estudio mis libros y manuales y escribo un bosquejo y tengo mi plan, que no puedo enseñar eso, o me preparo y tengo que estar lista a hacerlo a un lado y dejar que el Espíritu me guíe con la preparación que tengo. ¿hay algún comentario en cuanto a esa pregunta antes de que yo responda? ¿Escucharon la pregunta de la hermana Beck? ¿Alguna respuesta? Es una pregunta legítima. Es que no es solo que el Espíritu nos susurre cuando estemos de pie sin usar nuestras notas. Pienso que el Espíritu puede susurrarnos desde que iniciamos la preparación y hacemos nuestro plan. Es como la conferencia general. La conferencia general tiene una forma increíble de afectar nuestra vida, pero hay mucha preparación. Mucho trabajo que se realiza desde antes. Así es. Muy bien, más comentarios al respecto. ¿Cuál es la parte del maestro y cuál es la parte del Espíritu? Me preparé, estudié y si yo me levanto digo, ahí está mi plan. Y luego pienso que me siento muy confiada y entonces digo, bueno, ya me preparé. Esa es mi seguridad. Si me he preparado, entonces, pero poder decir, haré lo que deseas que haga en esta situación, y si alguien en mi clase ha tenido un desafío esa semana, eso cambia la dinámica. Ayúdenme a entender cómo puedo saber de dónde viene esa combinación de ser guiado a decir lo que siento en el corazón en ese momento o a utilizar un pasaje diferente. Esta de las Escrituras. es una pregunta estupenda. Todo maestro la enfrentará. Hermano Kerr.
Solo quería decir que creo que la clave es, más allá de prepararse y atesorar, es no quedar sujeto a eso. No quedar atado por el plan, sino que esa sea la base y luego estar receptivo a la inspiración. Bien, hay lugar para ambas cosas. No sería justo entrar y decir, no me preparé, pero el Espíritu nos va a guiar. Por otro lado, el estar tan sujeto a la preparación que no vamos a considerar ninguna inspiración que podamos recibir. Después de que empiece la lección sería el otro extremo. Creo que la hermana Beck nos está llevando a una experiencia de aprendizaje para todos en la que hay una combinación de estas cosas. Nos hemos preparado, pero estamos receptivos al Espíritu y tenemos la libertad de movernos a donde debemos a la hora precisa, al momento de presentar la lección. Hermano Snow y después hermana Hughes. Tenemos que entender que cada miembro de la clase posiblemente se vaya a casa con una inspiración del Espíritu un poco diferente. Gracias. En esa clase. Y es tan importante que el Espíritu esté presente, pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado cuando se está llevando a cabo un análisis nervioso y luego el maestro ha dicho, este es un análisis muy bueno, pero debo terminar la lección? Sí, así es. Todos hemos Y a sentido veces eso. perdemos oportunidades cuando hacemos eso. Sí, así es, las perdemos. Y esas son realidades a las que tendremos que aprender a dar cabida y nosotros mismos ser tan sensibles como la persona que recibió esa impresión para aprovechar la oportunidad y el momento. Hermana Hughes. Saben, este ha sido un asunto muy interesante y algo desconcertante para mí. ¿Cómo sabemos y cómo puede saber el maestro? Porque no estoy segura de que yo lo entiendo con confianza, que está enseñando con el Espíritu. No lo sé. Acudo a ustedes porque yo no sé. Al enseñar, no estoy siempre segura de estar enseñando con él. Y no... ¿Algún comentario, alguna reacción a esto? ¿El sentimiento de tranquilidad del maestro de que él o ella está enseñando con el Espíritu? Que pueden buscar como indicación de que así es. O se hace solamente con fe y esperanza de que todas estas cosas que el hermano Snow mencionó están sucediendo y no siempre sabremos. Hermano Jensen. Me pregunto si no es, por lo menos en mi caso, y yo tengo la misma pregunta, y quizá volviendo a la sección 50, y quizá usted iba a pedirnos que lo leyéramos más adelante, los versículos 21 y 22. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad? De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Quizá un poco de regocijo, Kathy. Tal vez si el corazón se regocija un poco, es por lo menos una indicación. Adelante, Jay, ¿otro comentario? Solo que es lo que estamos viendo a usted hacer hoy. ¿Está el maestro al frente dando cátedra, hablando sin pedir la participación de los demás? Tengo una pequeña cita que llevo en mis escrituras que se relaciona con ese versículo y creo que la aprecio un poco más el día de hoy al estar hablando de esto. Y dice, inviten la participación, porque el uso del albedrío por parte del alumno autoriza al Espíritu Santo a enseñar. Y cuando lo expresamos, es cuando el Espíritu Santo está enseñando y entonces estamos escuchando. Elder Jensen, ¿podría decirlo de nuevo, leerlo de nuevo? Léalo de nuevo. Léalo de nuevo. Assure that there is abundant participation because that use of agency by a student authorizes the Holy Ghost to instruct. It helps the student to Asegúrese de retain que haya participación abundante porque el uso del albedrío por parte del alumno autoriza al Espíritu Santo a enseñar. Ayuda al alumno a retener el mensaje a medida que el alumno expresa verbalmente la verdad. Es confirmada su alma y se fortalece su testimonio personal. Qué maravilloso. Eso me recuerda a algo que dijo el presidente Marion G. Romney, que en una ocasión dijo, siempre sé cuando he hablado bajo la influencia del Espíritu porque aprendí algo que no sabía. Y él es el orador, el maestro. Y de pronto está diciendo o pensando cosas que nunca antes había pensado, o si las había pensado, le vienen con nuevo placer, nuevo poder. Esas pueden ser algunas de las formas con las que podemos tener una indicación. No quisiera alejarme mucho de los comentarios del hermano Snow, de que en muchos casos no sabremos. Haremos todo lo posible.
Pero en este público grande, amplio, maravilloso y mundial, esperamos que cientos y miles de cosas estén sucediendo en las cosas de la gente, o que sucederán gracias a esa experiencia u otras experiencias en la iglesia, y nunca sabremos. Quizá eso sea parte del llamamiento divino del Maestro, el ser un instrumento y seguir adelante y confiar que hemos sido tan espirituales y devotos como pudimos, y entonces el milagro de la revelación personal continúa y una y otra vez. Pienso que esa es una idea muy grata sobre enseñar y ser maestro. Punto 4. Ayudar al alumno a asumir la responsabilidad de aprender. ¿Qué podemos hacer cuando llegamos a una clase nueva y no sucede mucho? Donde alguien, por su manera de comportarse, dice, lo reto a que me enseñe. Me voy a sentar en esta silla y voy a estar cabizbajo y solo voy a verme los zapatos, y cuando lo mire a usted voy a fruncir el ceño. Quizá la situación no siempre esté tan mal, pero he tenido algunas de esas clases. Probablemente todos hemos estado en situaciones en las que parecía haber personas que no estaban listas para aprender. ¿Cómo ayudamos a la gente a lograrlo? Hermana Beck. Creo que a veces me esfuerzo por elaborar mis preguntas, pero cuando estamos hablando de alumnos, pienso que en realidad lo que estamos diciendo es que cuanto más podamos hacer para que formulen preguntas sobre algo, más involucrados estarán ellos en el aprendizaje. Bien. Y lo que vino a mi mente fue José Smith cuando leyó el versículo en Santiago, y ello hizo que le vinieran preguntas a la mente. Y él dijo, ¿cómo voy a saber? ¿Algún día lo sabré? Y si no resuelvo esto, entonces nunca lo sabré. Y estaba en una modalidad de alumno cuando le preguntó a Dios. Para mí, ese es un desafío como maestra, no tanto las preguntas que yo estoy haciendo, sino lo que está sucediendo, que está ayudando a otros a hacer preguntas para que el Espíritu Santo les pueda enseñar. Uno de mis libros favoritos de la iglesia fue escrito por un viejo amigo profesor de BYU, Dennis Rasmussen, que se llama The Lord's Question, y es una muestra de cómo el Señor nos enseña de esa forma, comenzando con una pregunta como desde el tiempo de Adán: ¿dónde estás? Él sabe perfectamente bien dónde está Adán, pero precisa saber si Adán lo sabe. Por eso hace la pregunta: Adán, ¿dónde estás?, etcétera. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La vida del Salvador se edificó alrededor de la formulación de preguntas a las personas, para que la pregunta volviera al interrogador. Y muchas de las revelaciones, no sé cuántas, no he contado, pero muchas revelaciones de doctrina y convenios en el periodo moderno de la Iglesia se recibieron en respuesta a una pregunta que el profeta o las autoridades generales le hicieron al Señor, solo para reafirmar su punto, hermana Beck. Absolutamente. Hermana Matsumori. He estado luchando un poco con este tema en relación con los niños, incluso desde que el presidente Packer dijo que quería aprender, pero para ser sincera, creo que hay algunos niños en edad de la primaria que no quieren aprender. Que cuando usted escribió a esa persona que estaba allí sentada solamente, creo que es difícil, es un concepto avanzado pensar que el alumno va a asumir la responsabilidad de aprender, especialmente hablando de los niños pequeños. ¿Cómo lo logra un maestro de la primaria? Ese es un punto excelente. ¿Qué hacemos si nos enfrentamos a esa situación? Pero seguimos siendo los maestros. De todos modos, hay que desempeñarse. Por cierto, es el número 4, porque nos damos cuenta de que es un concepto un poco más maduro y avanzado, pero no hablamos suficiente de ello, y por ende tenemos este excelente análisis. Hablemos sobre la pregunta de la hermana Matsumori. Un niño, un maestro de seminario, el maestro o la damita de 14 años, a veces no tienen mucho interés, o al menos no lo parece. Es posible que estén más interesados de lo que quisieran que nos diéramos cuenta, pero no parecen estar interesados. ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Cómo logramos algo, hermano Wada? El aprendizaje no siempre se lleva a cabo justo en el salón de clases, a veces sucede afuera, y cuando yo estaba aprendiendo sobre la iglesia, algo que me habían enseñado los misioneros, pensaba en ello una semana después y decía, de eso estaban hablando. No debemos suponer que el aprendizaje debe llevarse a cabo
en ese momento. En ese momento. Buen punto, excelente punto. Y hablando de nuevo de la obra del Espíritu, estoy seguro de que esa fue la obra del Espíritu del Señor que obró en usted por una semana o varias. Ese es el caso clásico del investigador de la iglesia, en un momento dado, y queremos que el Espíritu obre en ellos durante horas y días o lo que sea después de que los misioneros se hayan ido o antes de que regresen. Hermana Wada. Ya que la hermana Matsumura hizo la pregunta sobre los niños de la primaria, a veces los niños tienen tantas preguntas y yo he preparado tantos ejemplos o experiencias o ayudas visuales y no las puedo usar todas. Y a veces estoy muy ocupada contestando preguntas. Sí. ¿Y está bien? Claro que está bien, claro que está He bien. tratado de simplificar y si me puedo concentrar, aunque sea en un solo tema y enseñárselos, por lo menos se sienten cómodos. Muy bien, usted lo dijo mejor de lo que yo lo hice al principio. No traten de hacer demasiado. Con un niño de la primaria, bueno, o cualquier niño, tal vez hasta con nosotros. Si podemos enseñar una idea, un principio, algo puro e importante que el hermano Wada sentirá una semana después. Si enseñamos una cosa, eso probablemente hará la experiencia algo valioso. Sientan confianza, no se sientan renuentes por ello. Hermano Kerr. Me parece que lo que ella acaba de decir, que me ha abierto los ojos, es ¿qué mejor ambiente en la clase puede haber que el hecho de que los niños o los adultos estén haciendo preguntas? ¿Alguien está respondiendo? Están pensando. Estamos logrando algo. ¿Qué pasa si enfrentan una situación en la que el alumno todavía no esté participando y la carga esté sobre ustedes? Hermano Miller. Detenernos y hacer algunas cosas que invitan al espíritu, aun cuando hayamos tenido el primer himno, la oración, el pensamiento espiritual y todavía no esté presente. En vez de seguir con la lección, nos detenemos y decimos... ¿Quisieran responder a eso, hermano Snow? Pienso que es un proceso a largo plazo. No va a suceder en la primera clase. Creo que a veces tenemos que esforzarnos y luego habrá un momento en el que funcionará, cuando el espíritu esté presente y todos hayan contribuido a la clase. Y entonces uno se detiene y dice, ¿saben lo que está pasando en este momento? ¿Pueden notar la diferencia? ¿Cómo podemos saber si tuvimos el Espíritu? Y quizá esto es lo que a su propia manera el hermano Miller quisiera que se le respondiera. Con una clase indiferente frente a mí, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? Y de alguna manera, lo importante para ellos y para ustedes es cómo me siento. ¿Pueden sentir el amor del Señor con ustedes? El Señor los ama y ustedes se han esforzado. Él los ama. Si solo podemos tener algunos sentimientos del Evangelio, si solo nos amamos unos a otros, supongo que ese es un buen lugar para empezar. Y si los chicos son indiferentes, quizá no les puedan enseñar todavía, pero pueden amarlos. Y si los aman hoy, quizá les pueden enseñar mañana. Pienso que eso es algo que está totalmente en nuestras manos, no depende de ellos. Podemos amarlos de principio a fin y habrá milagros, el tipo de milagros de los que ustedes están hablando. Si yo, el maestro, quiero que ustedes, los alumnos, hagan preguntas, quizá tenga que fomentar la participación, como lo hemos hecho hoy. Quizá trate de hacer una pregunta que después cobre vida por sí misma y lo único que tengo que hacer es supervisar el análisis para que los alumnos participen. Ahora, quisiera hacer una pausa y hacer un comentario editorial al público mundial. Un maestro quizá sepa que el hermano Merrill habló sobre ese tema en la conferencia y diga, bien, iré a la biblioteca de recursos o a la biblioteca del centro de reuniones o al centro de recursos o como sea que le llamen en su parte del mundo. Iré a la biblioteca donde están los materiales de consulta y obtendré ese video y lo voy a pasar y lo puedo mostrar con el elder Merrill. Pero ese es el punto que quisiera hacer. Quisiera recalcar que si lo hacen está bien y debemos hacerlo de vez en cuando, lo vamos a hacer aquí. Las ayudas audiovisuales son exactamente eso. Son ayudas. No deben suplantar la lección. Debemos usarlas tal como usamos las especies cuando cocinamos. Y yo, como no sé cocinar, no tengo la experiencia para comentar al respecto, pero úsenlas como una especia.
para dar sabor, para realzar, para acentuar, para enriquecer. Un mapa, o una pintura, o el fragmento de un video, o un volante clave en la pizarra pueden marcar la diferencia entre una buena lección y una gran lección. Pero nadie quiere una comida que es solo de especies, ¿verdad? Así que mi súplica a cada uno de ustedes es esta: no usen demasiado las ayudas visuales, por favor. No deben suplantar al maestro ni al material de la clase, y no deben suplantar al Espíritu del Señor. Y bien, úsenlas cuando las necesiten. Hermana Wada, un último comentario. Hay un niño que es muy, pero muy indisciplinado, a veces en la clase de la primaria. Y trato de imaginármelo, vestido de blanco, como un angelito, como un espíritu del Señor. La realidad es que todos somos hijos de Dios, y esa inteligencia, aun cuando en un cuerpo pequeño, vino a esta tierra a aprender algo. Y hay una razón por la que está aquí. Estupendo, gracias. Gracias, muchas gracias. Qué comentario tan tierno. Oren. What I'm hearing is that sometimes the teacher is the learner and the learner is the teacher. Almost always. Casi siempre, el maestro se beneficiará más que los miembros de la clase. Es una de las alegrías que conlleva el enseñar. Finalicemos. Hermana Hughes, ¿podría poner, de hecho, ponga el número 5 hasta arriba, por favor? Muy bien. Vamos a utilizar el espacio. Una palabra, testificar. Y es el número 5. Quisiera que termináramos aquí de la forma que todo maestro debe concluir su propia clase, o por lo menos ese es mi sentir en la iglesia y en el hogar, y hacerlo con el espíritu del testimonio. Por muchos años me ha encantado la historia que el hermano Packer ha relatado una y otra vez sobre el maestro de escuela dominical de William E. Barrett cuando era joven. Este grupo alborotado de jóvenes estaba reunido y llamaron a un viejo hermano danés a enseñar la clase. No parecía que fueran a ser compatibles. Él no hablaba bien inglés, tenía un acento danés muy fuerte, era mucho mayor que ellos, tenía manos grandes de granjero, y esos eran jóvenes indisciplinados de 15 años. No parecía que fueran a ser compatibles. Pero el hermano William E. Barrett solía decir, y esta es la parte que el hermano Packer cita y que he escuchado al hermano Barrett decir a través de los años, es que este hombre les enseñó, de alguna forma atravesó todas las barreras, todas las limitaciones, y ese hombre entró al corazón de esos inquietos jóvenes de 15 años y cambió sus vidas. Y el testimonio del hermano Barrett era, podíamos calentarnos con el fuego de su fe. Todo alumno merece por lo menos eso. Tal vez no demos las lecciones más extravagantes, ni seamos tremendamente hábiles en el uso de las ayudas visuales, aunque podamos usar cualquiera que sepamos usar, pero podemos compartir con cada alumno el fuego de nuestra fe y podemos fortalecernos con ella. En el transcurso de los años me he sentido muy decepcionado y ahora quiero dirigirme al miembro de la clase número 16. Que lecciones espectaculares, dadas por maestros leales y talentosos, que de alguna manera al final de la clase dicen, bueno, ya sonó el timbre, hermano Jones, ¿podría ofrecer la última oración? Y así se acaba. No se cierran los libros, no se ven a los alumnos a los ojos por un momento, no se toma el tiempo para decir, ¿dónde hemos estado? ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué intentaba hacer el Señor? No. En algunos casos, y estoy siendo un poco injusto y un poco extravagante, pero para ilustrarle lo que quiero decir, en algunos casos no se hace referencia alguna a lo que esto debe significar para el alumno o para el maestro.
que salgo de la clase diciendo, me pregunto cómo se sintió al respecto. Me pregunto lo que pensó al respecto y lo que debía significar para él o para mí. Tanto esfuerzo para presentar una doctrina, un principio, un mapa, un video a los alumnos, pero no hay ni señas de un testimonio personal sobre lo que la doctrina o el principio significan para el maestro, el que debía habernos guiado y enseñado la senda a seguir. Tal y como lo dijo el presidente J. Reuben Clark en una ocasión, nunca permitamos que la fe sea algo difícil de advertir. ¿Puedo repetir eso? Nunca permitamos que la fe sea algo difícil de advertir. Nunca sembremos semillas de duda. Evitemos el comportamiento egoísta y la vanidad. No traten de impresionar a todos con lo brillantes que son. Impresiónenlos con lo brillante que es el Evangelio. No se preocupen de dónde se encuentran las tribus perdidas o los tres nefitas. Preocúpense más sobre dónde se encuentra el alumno, de lo que sucede en su corazón o en su alma, del hambre y de lo que muchas veces es una necesidad espiritual casi desesperante de nuestra gente. Enséñenles y sobre todo testifíquenles. Ámenlos. Testifiquen desde el fondo de su alma. Será lo más importante que les digan en toda una hora. Y es posible que salve la vida espiritual de alguien. Digan que hablan con la fuerza de su alma. Me encanta esa frase. Quiero testificarles con la fuerza de mi alma. Si lo desean, podrían preguntar a la congregación lo que Alma le preguntó a la de él, a saber, ¿no suponéis que sé de estas cosas yo mismo? Estoy citando de Alma 5. Y continúa. Os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. Os digo, yo que sé por mí mismo que son verdad. Sé que Dios vive y nos ama. Sé que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador y Redentor del mundo. Sé que esta es su iglesia y sé que la enseñanza importa. Por tanto, sé que el cielo nos ayudará si enseñamos tal como se ha descrito aquí. Y eso no será todo, solo será el comienzo. Bienvenidos a la búsqueda del don de la enseñanza. Pero a medida que buscamos ese don y oramos pidiéndolo, si pedimos y buscamos y llamamos espiritualmente, si enseñamos de las Escrituras, si enseñamos con el Espíritu Santo y por medio de Él, si ayudamos al alumno a asumir responsabilidad por el aprendizaje, y si testificamos de las verdades que hemos enseñado, Dios confirmará en nuestro corazón y en el de nuestros alumnos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hermanos y hermanas, los que están cerca y los que están lejos, los que están aquí y los que están por todo el mundo. El Evangelio de Jesucristo significa todo para mí. Significa todo para mí. Es mi vida entera. Es mi esperanza y mi seguridad y mi búsqueda de la salvación. Es todo lo que quiero para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Y lo que siento por el Evangelio es gracias a ustedes, porque personas como ustedes enseñaron a gente como yo. En algún lugar, en esas pequeñas clases de la primaria y en esas primeras noches de hogar y en el quórum de diáconos y en la misión y en todos los lugares que estamos, alguien como ustedes le enseñó a alguien como yo. Y todavía no llego a ser todo lo que quisiera, no soy todo lo que debiera, pero sea lo que sea que vaya a llegar a ser, se lo debo a grandes maestros, empezando con mis propios amados padres y toda otra buena persona que ha afectado mi vida, incluso los consejos y quórumes de los que ahora soy miembro,
donde la primera presidencia y el quórum de los 12 me enseñan, así como otras autoridades generales y maravillosos líderes de organizaciones auxiliares como todos ustedes. Testifico y doy testimonio del amor. Testifico que esto es verdad y sé que Dios ama a cada uno de nosotros. Y esto lo sé en parte porque los amo a ustedes y amo la experiencia de enseñar y ruego que mejoremos en ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Seguiremos adelante. Muchas de las enseñanzas y los principios que se expresan en esta transmisión se encuentran también en los manuales de enseñanza de la Iglesia, entre ellos la enseñanza al llamamiento más importante. Los líderes tienen la responsabilidad de enseñar, ya sea que estén en consejos, entrevistas o en los servicios de adoración. También tienen la responsabilidad de asegurarse de que el desarrollo del maestro y el aprendizaje eficaz del Evangelio sean algo constante en la vida de los miembros. Con ese propósito, la primera presidencia emitió una carta con fecha 17 de noviembre de 2006 para descontinuar el cargo de coordinador para el mejoramiento de maestros de barrio y de estaca. Junto con la carta se envió la lista de las responsabilidades de los líderes para el mejoramiento de maestros. Confiamos en que con los principios que se enseñan en esta transmisión, con las sugerencias y los recursos citados en esta carta, los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares se reúnan en consejo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio. No habrá necesidad de llevar a cabo reuniones especiales para el mejoramiento de los maestros, excepto las que se realicen de vez en cuando, según sea necesario. Les agradecemos su asistencia a esta transmisión de capacitación y rogamos que les ayude a ser mejores maestros y estudiantes del Evangelio de Jesucristo. El último orador será el presidente Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia. Después del presidente Monson, se llevarán a cabo el último himno y la última oración en su estaca. Presidente Monson. Hemos escuchado a algunos de los grandes maestros de la Iglesia que nos han dado una excelente percepción de muchos de los elementos y principios de la buena enseñanza. Como se ha mencionado, en algunos aspectos todos somos maestros y tenemos el deber de enseñar de la mejor manera posible. Me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos de personas que he conocido, que han influido en mi vida y me han enseñado lecciones importantes e inolvidables. He estado pensando en una de nuestras autoridades generales, emérita, el elder Marion D. Hanks, que sobresalió en la enseñanza de seminario e instituto y en la iglesia en general. Él ha utilizado diferentes métodos didácticos. En una ocasión, el elder Hanks recorrió una misión y entrevistó a todo misionero que trabajaba en esa zona en particular. Yo había sido asignado a una zona contigua y me llevaron al aeropuerto junto con el elder Hanks y el presidente de la misión. El elder Hanks le dijo al presidente de misión que había sido un privilegio para él haber hablado y entrevistado a cada uno de los misioneros. Nos contó que se sintió inspirado a pedirle a una misionera lo siguiente: hábleme sobre su misión y de cómo se siente por haber sido llamada como misionera. Ella le dijo que su humilde padre, un campesino, se había sacrificado mucho voluntariamente por el Señor y por su reino. Ya estaba manteniendo a 2 hijos en la misión el día en que él habló con ella y descubrió sus callados deseos de ser misionera. Y le explicó cómo el Señor le había ayudado a prepararse para ayudarla en tal misión. Él había ido al campo para hablar con el Señor y decirle que ya no le quedaban más bienes materiales para vender, sacrificar o usar como garantía para un préstamo. Él deseaba saber cómo podía ayudar a su hija a cumplir su misión y se sintió inspirado de plantar cebollas. Pensó que no había entendido bien. Las cebollas no daban bien en ese clima. Nadie había plantado cebollas y él no tenía experiencia acerca de esa plantación. Luego de argumentar con el Señor por un tiempo, tuvo la impresión de que debía plantar cebollas. Pidió un préstamo de dinero al banco, compró las semillas, las plantó y las cuidó y oró. El clima se mantuvo bien y la plantación de cebolla prosperó. Vendió la cosecha, pagó sus deudas al banco, al gobierno y al Señor.
y puso el resto en una cuenta corriente bajo el nombre de su hija, lo suficiente para mantenerla durante la misión. Luego el elder Hank le dijo al presidente de misión, nunca olvidaré su relato, ni el momento, ni esas lágrimas, ni el sonido de su voz, ni lo que sentí cuando dijo, hermano Hanks, no dudo de un amoroso Padre Celestial que sabe de mis necesidades y que me ayudará de acuerdo con su sabiduría si soy lo suficientemente humilde. El elder Hanks estaba acompañando en esa oportunidad con todas las enseñanzas. Una lección nos dio muy importante. Cada niño en el salón de clases, cada hombre joven y mujer joven, cada alumno de seminario o instituto, cada adulto en las clases de doctrina del Evangelio, cada misionero, sí, cada uno de nosotros tiene un relato que contar. Escuchar es un elemento esencial al enseñar y al aprender. De pequeño tuve la experiencia de contar con la influencia de una maestra eficaz e inspirada, que nos escuchaba y nos quería. Se llamaba Lucy Gertz. En la clase de la escuela dominical, ella nos enseñaba acerca de la creación del mundo, de la caída de Adán y del sacrificio expiatorio de Jesús. Traía a nuestro salón de clases como invitados de honor a Moisés, Josué, Pedro, Tomás, Pablo y, claro está, a Cristo. Y aunque no los veíamos, aprendimos a amarlos, a honrarlos y a emularlos. Nunca fue su enseñanza tan dinámica ni su impacto tan perdurable como el de esa mañana de domingo en la que nos dijo con tristeza el fallecimiento de la madre de uno de nuestros compañeros. Esa mañana habíamos echado de menos a Billy, pero ignorábamos la razón de su ausencia. El tema de la lección era, más bienaventurado es dar que recibir. En medio de la lección, nuestra maestra cerró el manual y abrió nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón a la gloria de Dios. Nos preguntó, ¿cuánto dinero tenemos en nuestro fondo para actividades de la clase? Pese a la depresión económica, respondimos con orgullo, $4.75. Entonces dulcemente nos sugirió, la familia de Billy se halla acongojada y en apuros económicos. ¿Qué les parece la idea de ir esta mañana a visitarlos y llevarles el dinero de este fondo? Siempre recordaré aquel pequeño grupo que recorrió las 3 cuadras hasta la casa de Billy, que saludó a su hermano, a Billy mismo, a sus hermanas y a su padre. Se notaba la ausencia de la madre. Y atesoraré el recuerdo de las lágrimas que brillaron en los ojos de todos cuando el sobre blanco que contenía el valioso fondo de actividades pasó de la delicada mano de la maestra a la necesitada mano del desolado padre. Entonces regresamos a la capilla con el corazón más liviano que nunca. Nuestro corazón, nuestro gozo era más completo, nuestro entendimiento mucho más profundo. Una maestra inspirada por Dios había enseñado a los niños de la clase una lección eterna de verdad divina. Más bienaventurado es dar que recibir. Podríamos muy bien parafrasear las palabras de los discípulos que iban camino a Emaús. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras ella nos abría las Escrituras? Lucy Gertz conocía a cada uno de sus alumnos e indefectiblemente llamaba a los que faltaban el domingo o que no asistían con regularidad. Sabíamos que se preocupaba por nosotros y ninguno la olvidaría, ni a ella ni lo que enseñó. Muchos años después, cuando Lucy se encontraba cerca del fin de sus días, la fui a ver y recordamos esos días tan lejanos en los que ella había sido nuestra maestra. Hablamos de todos los alumnos de la clase y de lo que cada uno de ellos hacía en ese entonces. Su cariño y cuidado perduraron toda nuestra vida. Otra maestra inspirada que tuve era Irma Baldwin.
miembro de la mesa de la primaria de nuestra estaca, quien siempre recalcaba la importancia de aprender los artículos de fe. De hecho, no podíamos graduarnos de la primaria, sino hasta que recitáramos bien cada uno de ellos. Era un desafío para los jovencitos tan inquietos, pero perseverábamos y tuvimos éxito. Como resultado, durante toda la vida he podido recitar los artículos de fe. En calidad de miembro del Quórum de los 12, fui por muchos años responsable por Alemania Oriental, también llamada República Democrática Alemana. En esa asignación, mi conocimiento de los artículos de fe fue de gran ayuda. En cada una de mis visitas durante los 20 años que supervisé esa área, recordé siempre a los miembros de allí el artículo de fe número 12. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer y honrar y sostener la ley. En nuestras reuniones, detrás de lo que se conocía como la cortina de hierro o telón de acero, siempre estábamos vigilados por el gobierno comunista. A principios de la década de los 80, cuando pedimos permiso a los oficiales del gobierno para construir un templo y más tarde cuando solicitamos que los jóvenes y jovencitas del lugar prestaran servicio misional en diversas partes del mundo y para que otros llegaran al país como misioneros, ellos escucharon y después dijeron: Elder Monson, por 20 años lo hemos observado y sabemos que podemos confiar en usted y en su iglesia, porque usted y su iglesia enseñan a sus miembros a obedecer las leyes del país. Daré otro ejemplo de lo valioso que es aprender los artículos de fe. Hace 45 años trabajé con un hombre llamado Sharman Hamel en un negocio de imprentas en Salt Lake City. Una vez lo llevé hasta su casa en mi auto y le pregunté cómo había obtenido su testimonio del Evangelio. Él me respondió: Tom, esa pregunta es interesante, ya que esta misma semana mi esposa, mis hijos y yo vamos a ir al templo de Manti para sellarnos por toda la eternidad. Y continuó: nosotros vivíamos en el este. Un día viajé en autobús a San Francisco para establecerme en una nueva compañía de imprenta y luego enviar por mi esposa y mis hijos. Desde Nueva York hasta Salt Lake City, el viaje fue sin incidentes. Pero en Salt Lake City subió al autobús una jovencita, una niña de la primaria, que se sentó junto a mí. Iba para Reno, Nevada, a visitar a su tía. Al viajar hacia el oeste, vi un cartel que decía: visite la escuela dominical mormona esta semana. Le dije a la niña: hay muchos mormones en Utah, ¿verdad? Ella contestó: sí, señor. Entonces le dije: ¿eres mormona? Y me contestó: sí, señor. Sharman Hamel entonces le preguntó: ¿en qué creen los mormones? Y la niña le recitó el primer artículo de fe. Y después le habló sobre él. A continuación, le recitó el segundo artículo de fe y habló sobre él. Y así siguió con el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y con todos los artículos de fe, hablando sobre cada uno de ellos. Ella los sabía todos en su orden respectivo. Sharman Hamel dijo: cuando llegamos a Reno y dejamos a la niña en brazos de su tía, yo me sentía sumamente impresionado. Luego continuó: durante el resto del viaje a San Francisco pensé, ¿qué inspira a esa pequeña a saber tan bien su doctrina? Cuando llegué a San Francisco, lo primero que hice, dijo Sherman, fue buscar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la guía telefónica. Y después llamé al presidente de la misión, que me envió a 2 misioneros al lugar donde yo me hospedaba. Me convertí en miembro de la iglesia y también mi esposa y todos mis hijos se convirtieron, en parte, porque una niña de la primaria sabía los artículos de fe. Me vienen a la mente las palabras del apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación.
Hace 3 meses la familia Hummel vino a Salt Lake City para asistir a la boda de su hija Marianne. Me visitaron en mi oficina. Fue una visita maravillosa. Vinieron sus 6 hijas, sus 4 yernos y 12 nietos. Toda la familia había permanecido activa en la iglesia. Todas sus hijas habían entrado en el templo. Y son incontables las personas que, gracias a los miembros de esa familia, han adquirido conocimiento del Evangelio. Y todo debido a que una pequeña, a la que se le había enseñado los artículos de fe, tuvo la habilidad y la valentía de proclamar la verdad a alguien que buscaba la luz del Evangelio. Me encanta el mandamiento del Señor que se encuentra en la sección 88 de Doctrina y Convenios. Y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará. Hace muchos años, mientras viajaba en avión para cumplir una asignación en el sur de California, una joven se sentó en el asiento contiguo y comenzó a leer un libro. Como hacemos casi siempre, leí el título. Y era una obra maravillosa y un prodigio. Entonces le dije, usted debe ser mormona. Y ella me respondió, no. ¿Por qué me lo pregunta? Y yo le contesté, bueno, porque está leyendo un libro escrito por un miembro muy prominente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ella dijo, ¿de veras? Una amiga me lo dio, pero aunque no sé mucho acerca de él, ha despertado mi curiosidad. Entonces pensé, ¿deberé continuar con el tema y hablar más sobre la iglesia? Y las palabras del apóstol Pedro surgieron en mi mente. Estad siempre preparados para contestar a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Decidí que ese era el momento de compartir mi testimonio. Le conté que hacía años había sido un privilegio para mí ayudar al elder Richard en la impresión de una obra maravillosa y un prodigio. Le hablé un poco de ese gran hombre y de los miles de personas que habían llegado a la verdad después de leer esa obra que él había preparado. Y en el resto del viaje hasta Los Ángeles, tuve el privilegio de contestar sus preguntas acerca de la iglesia. Preguntas inteligentes que brotan de un corazón en busca de la verdad. Le pregunté si me permitiría hacer los arreglos necesarios para que 2 misioneras la visitaran. Y le pregunté si le gustaría asistir a la rama de San Francisco donde ella vivía. Sus respuestas fueron afirmativas. Al regresar, le escribí al presidente Irving G. Derrick de la Estaca San Francisco y le pasé los datos de ella. Imaginen mi alegría cuando, pocos meses después, recibí una llamada del presidente Derrick en la que me decía, Elder Monson, lo llamo acerca de Yvonne Ramírez, una joven azafata que se sentó junto a usted durante un viaje a Los Ángeles. Una joven a la cual usted le dijo que no había sido una coincidencia que usted estuviera sentado junto a ella y que ella estuviera leyendo una obra maravillosa y un prodigio. Hermano Monson, ella acaba de convertirse en el miembro más nuevo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y quiere hablar con usted y expresarle su gratitud. Me sentí más que dichoso. Fue una llamada maravillosa. Un ejemplo de maestro consumado fue el presidente David O. McKay, quien me llamó para servir como miembro del quórum de los 12 apóstoles. Él enseñó con amor y con tacto. Era la personificación de lo que enseñaba. Su corazón era bondadoso y era muy gentil. Él era un maestro de la verdad que seguía el modelo del Salvador. Un maestro, sí, como el Salvador Jesucristo. Observé esa característica de él mucho antes de ser autoridad general. Entré en su despacho para revisar una vez pruebas de imprenta de un libro que estábamos imprimiendo, y en esa ocasión vi un cuadro que había en la pared y le dije, Presidente McKay, esa pintura es hermosa. ¿Es la casa donde transcurrió su niñez en Huntsville, Utah? Él se recostó sobre la silla, se rió bajito, a su estilo tan familiar, y dijo,
Permítame contarle acerca de ese cuadro. Un día de otoño, una dulce mujer vino a verme. Me obsequió esa hermosa pintura, enmarcada y lista para colgar en la pared. Y me dijo, Presidente McKay, dediqué mucho tiempo este verano para pintar este cuadro de la casa de sus antepasados. Él dijo que había aceptado el obsequio y que le había agradecido efusivamente. Y después dijo, pero, ¿sabe, hermano Monson? Esa buena mujer pintó la casa equivocada. Pintó la casa de al lado. No tuve el valor de decirle que había pintado la casa equivocada. Y luego dijo lo que es una lección trascendental para todos nosotros. Él dijo, en realidad, hermano Monson, ella pintó la casa correcta para mí, puesto que cuando era niño me acostaba en la cama que había en el porche de la casa de mis padres. La vista que tenía a través del mosquitero que lo cerraba era la de la casa que ella pintó. Para mí, ella pintó la casa correcta. Algunas de las mejores lecciones que aprendemos provienen de nuestros padres. Los míos me enseñaron lecciones excelentes mientras crecía. Con frecuencia, esas lecciones tenían que ver con el prestar servicio a los demás. Tengo muchos recuerdos de los años de mi infancia, entre ellos la expectativa con la que aguardábamos la comida de los domingos. Precisamente cuando mis hermanos y yo llegábamos a lo que llamábamos nivel de hambre total y nos sentábamos a la mesa atraídos por el aroma de la carne asada, mi madre me pedía, Tommy, antes de comer, llévale este plato de comida a Bob. Y no te demores. Nunca pude comprender por qué no podíamos comer primero y llevarle el plato de comida después. Nunca hice esa pregunta en voz alta, sino que corría hasta su casa y esperaba impaciente a que sus lentos pasos llegaran hasta la puerta. Entonces le entregaba el plato de comida y él me devolvía el plato limpio del domingo anterior y me ofrecía 10 centavos por mis servicios. Mi respuesta era siempre la misma. No puedo aceptar el dinero. Mi madre se disgustaría mucho. Entonces él me pasaba su arrugada mano por mi rubio cabello y me decía, Tommy, tu madre es una mujer maravillosa. Dale las gracias. También recuerdo que la comida de los domingos tenía un sabor más delicioso después de cumplir ese encargo. El padre de mi madre, mi abuelo Thomas Condy, me enseñó también una impactante lección que incluía también al anciano Bob, quien apareció de una forma interesante. Era viudo y tenía más de 80 años cuando la casa en la que alquilaba un cuarto se iba a demoler. Yo oía cuando le contaba a mi abuelo su triste situación mientras estábamos los tres sentados en la vieja hamaca del porche de mi abuelo. Con voz desconsolada, le dijo a mi abuelo, Señor Condy, no sé qué hacer. No tengo familia ni a dónde ir y tengo muy poco dinero. Y yo me pregunté qué le contestaría el abuelo. Seguimos amacándonos y el abuelo metió la mano en su bolsillo y sacó una vieja billetera de cuero, de la cual, en respuesta a mis insaciables ruegos, sacaba una moneda y me la daba como un regalo. Pero en esa ocasión, sacó una llave y se la entregó al anciano Bob. Con ternura dijo, Bob, aquí tienes la llave de la casa contigua, que es mía. Tómala y múdate allí con tus cosas. Quédate todo el tiempo que quieras. No tienes que pagar alquiler, ni nadie te va a dejar en la calle otra vez. Bob se emocionó y las lágrimas corrieron por sus mejillas y se perdieron en su larga barba blanca. El abuelo también se emocionó. Yo no dije palabra, pero ese día la estima que tenía por mi abuelo creció enormemente y me sentí orgulloso de tener su mismo nombre. Y aunque era niño, esa lección tuvo una poderosa influencia en mi vida. Esas son apenas algunas de las lecciones que aprendí de quienes influyeron en mi vida y me enseñaron.
Nuevamente les reitero que todos somos maestros. Debemos recordar siempre que no solo enseñamos con palabras, sino que también enseñamos por medio de quienes somos y por la forma en que vivimos. Al enseñar a los demás, sigamos el ejemplo del Maestro perfecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dejó su huella en la arena de la playa, pero dejó los principios de sus enseñanzas en nuestro corazón y en la vida de todos a los que enseñó. Él instruyó a los discípulos de su época y a nosotros nos dijo lo mismo: sígueme tú. Sigamos adelante con espíritu de obediente respuesta y que se diga de cada uno de nosotros como se dijo del Redentor: sabemos que has venido de Dios como Maestro. Que así sea, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.